Ya que te quedaste con la herencia de papá, ahora vas a mantenernos a todos. Las palabras de Marcela aún resonaban en mis oídos como el eco de una bofetada que nunca llegó, pero que dolió igual. Estaba parada en la sala de mi propia casa, mirando a mi hija de 35 años hablarme como si fuera una empleada doméstica a quien acabaran de asignar una nueva responsabilidad. Pero yo ya no era la misma Aurora de hace 3 meses, cuando recibí la notificación del banco sobre los $180,000 que Roberto había dejado en una cuenta de ahorros que nunca mencionó. Tampoco era la misma de hace 2 semanas, cuando Marcela se presentó en mi puerta con Hugo y los niños, maletas en mano, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. En ese momento, mientras veía a mi hija organizar mi vida como si fuera suya, algo dentro de mí ya estaba tomando notas. No para gritar, no para pelear, sino para recordar cada palabra, cada gesto, cada decisión que ella creía que podía tomar por mí. A los 70 años, había aprendido que la venganza no se sirve caliente ni fría. Se sirve con paciencia y se ejecuta con elegancia. Mira, mamá, continuó Marcela, acomodándose en mi sofá nuevo como si hubiera nacido ahí, Hugo renunció al trabajo ayer. Con lo que papá te dejó, perfectamente puedes mantener a toda la familia. Los niños necesitan estabilidad, y tú tienes esta casa enorme para ti sola. Hizo una pausa teatral, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Nosotros nos ocuparemos de que no te sientas sola en tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya tuviera un pie en la tumba. Como si los 70 fueran una sentencia de muerte en lugar de una nueva década de posibilidades. Roberto había muerto a los 75, pero había vivido cada uno de esos años como si fuera el primero. Me había enseñado a usar el teléfono inteligente, a pedir comida por aplicaciones, a tomar fotos que no necesitaban revelado. Aurora, me decía, la vida no se acaba cuando cumple 60. Apenas empieza a ponerse interesante. Pero Marcela no había conocido esa versión de mí. Para ella, yo seguía siendo la madre que limpiaba sus desastres, que cocinaba sus comidas favoritas, que cuidaba a sus hijos cuando ella tenía cosas importantes que hacer. Para ella, yo era un recurso disponible las 24 horas, como el agua del grifo o la electricidad de la pared. Algo que siempre estaba ahí y nunca se acababa. ¿Y qué opino yo de todo esto?, pregunté, no porque esperara que mi opinión importara, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Hugo, que hasta ese momento había estado revisando mi televisor como si fuera un tasador, se volteó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aurora, seamos realistas. ¿Qué vas a hacer tú sola con tanto dinero? ¿Comprarte vestidos nuevos? ¿Irte de viaje? Se rió como si la idea fuera absurda. Nosotros somos tu familia. Tu inversión en nosotros es tu inversión en tu propio futuro. Mi inversión. Como si fuera una acción en la bolsa de valores. Como si mis $180,000 fueran un fondo de pensiones diseñado específicamente para mantener a adultos capaces que habían decidido que trabajar era opcional. Roberto había ahorrado cada centavo de esos dólares trabajando 12 horas diarias en la construcción, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, soñando con el día en que pudiéramos viajar juntos, conocer esos lugares que veíamos en las postales que coleccionábamos. Nunca imaginó que su dinero terminaría financiando la pereza de un yerno que consideraba el trabajo como una opción, no como una responsabilidad. Pero yo no dije nada de eso. En cambio, asentí lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. Entiendo, murmuré, y vi cómo los ojos de Marcela se iluminaron con la victoria prematura. Déjenme pensarlo. No hay nada que pensar, mamá. Marcela se levantó del sofá con la energía de alguien que acababa de cerrar el negocio del siglo. Ya hablé con Hugo y decidimos mudarnos mañana mismo. Los niños pueden usar el cuarto de Roberto, nosotros nos quedamos en tu habitación, y tú puedes dormir en el sofá de la sala. Al fin y al cabo, a tu edad ya no necesitas tanta privacidad. A mi edad. Como si los 70 años fueran un descuento automático en dignidad. Como si el hecho de tener arrugas en la cara significara que ya no tenía derecho a mi propia cama, a mi propio espacio, a mis propias decisiones. Roberto y yo habíamos compartido esa habitación durante 15 años. Ahí habíamos reído, habíamos llorado, habíamos hecho planes para el futuro que él no llegó a ver. Era el único lugar de la casa donde aún podía sentir su presencia, donde sus camisas todavía colgaban en el closet, donde su lado de la cama aún conservaba la forma de su cuerpo. Pero Marcela ya había decidido que ese espacio ya no era mío.
que yo podía conformarme con las migajas de mi propia vida mientras ella y su familia se instalaban como reyes en el castillo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Los niños corrían por la casa como si fuera un parque de diversiones, gritando y tirando cojines al suelo. Rubens, de 8 años, ya había descubierto la televisión de la habitación principal y estaba cambiando canales con la autoridad de alguien que nunca había escuchado la palabra no. Marta, de 6, había encontrado mi joyero y estaba probándose mis collares como si fuera una princesa jugando a disfrazarse. «Niños», grité, pero mi voz se perdió en el caos. Marcela me miró con esa expresión de madre paciente que reservaba para las ocasiones en que yo no entendía cómo funcionaba la vida moderna. «Mamá, déjalos. Son niños. Necesitan espacio para jugar». Como si mi casa fuera un área de juegos públicos. Como si mis pertenencias fueran juguetes puestos ahí para su entretenimiento. En ese momento, mientras veía a mi nieta usar mis perlas como si fueran cuentas de plástico, algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo mucho más peligroso. Fue claridad. La claridad de una mujer que por fin entendía que había estado viviendo como invitada en su propia vida, como empleada en su propia casa, como financiera involuntaria de sueños que no eran suyos. Pero no dije nada. Solo sonreí y asentí, como había hecho durante 70 años cada vez que alguien decidía que sabía mejor que yo lo que era bueno para mí. Porque había aprendido algo que Marcela aún no sabía. Las mejores decisiones se toman en silencio, y las mejores batallas se ganan antes de que el enemigo sepa que la guerra ya comenzó. Esa noche, cuando finalmente se quedaron dormidos en mi cama, en mi habitación, usando mis sábanas como si fueran suyas, yo me quedé despierta en el sofá de la sala, mirando el techo y haciendo planes. Planes que no incluían gritos, ni reclamos, ni dramas familiares. Planes que incluían llamadas telefónicas, documentos, conversaciones privadas y decisiones que nadie más que yo tomaría. Porque a los 70 años, ya había aprendido que no se trata de tener la razón. Se trata de tener el control. La mañana siguiente desperté antes que todos, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. Pero esta vez no fue por obligación sino por costumbre, esa rutina que se vuelve tan natural como respirar cuando has criado hijos, cuidado maridos y mantenido casas funcionando como relojes suizos. A las 6:30 ya tenía el café preparado y estaba revisando mi teléfono, no para ver las noticias como hacía Roberto, sino para revisar los mensajes que había recibido durante la noche en el grupo de WhatsApp Amigas de Siempre. Ángela había enviado una foto desde su clase de aquaeróbicos, con el pulgar arriba y una sonrisa que demostraba que los 68 años no eran impedimento para nada. Otra mañana venciendo a la gravedad, había escrito, y las demás habían respondido con emojis de risa y corazones. Rosalba había compartido un video de su nieta graduándose de la universidad, con un mensaje orgulloso, la primera doctora de la familia. Marta había publicado fotos de su viaje a Cancún con su nuevo novio, un señor de 72 años que había conocido en un curso de baile. Estas eran mis amigas. Mujeres como yo que habían decidido que la vida no se acababa con la menopausia, ni con la viudez, ni con los achaques de la edad. Mujeres que usaban aplicaciones para pedir taxis, que tomaban clases de yoga, que se teñían el cabello de colores que sus madres nunca se habrían atrevido a usar. Mujeres que habían descubierto que los 70 podían ser los nuevos 50 si uno decidía vivirlos así. Tomé una foto de mi taza de café junto a la ventana, con la luz de la mañana creando sombras perfectas en la mesa de la cocina. «Buenos días, guerreras», escribí en el grupo. Otro día para demostrar que la edad es solo un número. Las respuestas llegaron inmediatamente. «Así se habla, Aurora. Eres una inspiración. ¿Cuándo nos vemos para el almuerzo?» Ese era mi mundo real. No el mundo que Marcela había construido en su cabeza, donde yo era una anciana indefensa esperando a que alguien viniera a darle sentido a mis días. Era el mundo donde Aurora López tenía amigas, planes, opiniones propias y una cuenta bancaria que había crecido considerablemente gracias a los ahorros de Roberto. Escuché pasos en el piso de arriba y supe que la invasión estaba comenzando oficialmente. Primero bajó Hugo, en calzoncillos y camiseta, rascándose la barriga como si estuviera en su propia casa. Se dirigió directamente al refrigerador y empezó a revisar el contenido como si fuera un inspector de alimentos. «Aurora, necesitas hacer mercado», anunció, como si fuera mi jefe dándome instrucciones de trabajo. «No hay nada para desayunar. Los niños necesitan cereal, jugo, yogur de esos caros que les gustan. Y yo tomo café expreso,
no esta agua sucia que tú tomas. Agua sucia. El mismo café que Roberto y yo habíamos compartido cada mañana durante 15 años. El mismo café que me recordaba sus manos alrededor de la taza, sus comentarios sobre el clima, sus planes para el día. Pero para Hugo era agua sucia, porque él tenía gustos refinados que, por supuesto, yo tenía que financiar. También, continuó, sirviéndose un vaso de jugo que yo había comprado el día anterior, necesitas conseguir cable premium para la televisión. Los canales que tienes son un aburrimiento. Y wifi más rápido. El que tienes es prehistórico. Prehistórico. Como yo, supongo. Como todo lo que no se ajustaba a sus estándares de comodidad modernos que él esperaba que yo pagara sin chistar. Marcela apareció media hora después, ya vestida y maquillada como si fuera una reunión de negocios, aunque no tenía trabajo al cual ir. Se había puesto uno de mis collares, el que Roberto me había regalado para nuestro primer aniversario de bodas, y lo llevaba como si fuera suyo. Mamá, necesitamos hablar de la situación financiera, dijo, sentándose en la mesa como si fuera la directora ejecutiva de mi vida. He estado pensando en cómo manejar el dinero de la herencia, y creo que lo mejor es que abras una cuenta conjunta donde yo pueda ayudarte a administrar los gastos. Administrar los gastos. Como si fuera una persona con demencia senil incapaz de sumar y restar. Como si los 70 años de experiencia manejando dinero, criando hijos y manteniendo hogares funcionando no me hubieran enseñado nada sobre administración. También, continuó, mientras untaba mantequilla en una tostada que yo había preparado, sería bueno que me dieras una tarjeta de crédito suplementaria. Para emergencias. Por supuesto. Los niños pueden necesitar cosas para el colegio, ropa, medicinas. Es mejor estar preparados. Emergencias. Como si comprar ropa nueva fuera una catástrofe natural. Como si los gastos normales de criar hijos fueran responsabilidad de la abuela en lugar de los padres. Los niños bajaron como un huracán, gritando y peleando por quién se sentaba en qué silla. Rubens quería cereal con chocolate, pero solo de la marca cara que habían visto en la televisión. Marta quería hot cakes con formas de estrella, como los que hacían en el restaurante al que Hugo la había llevado la semana anterior. Aurora, me dijo Hugo, sin levantar la vista de su teléfono, los niños tienen hambre. ¿Vas a hacer el desayuno o no? ¿Vas a hacer el desayuno o no? Como si fuera mi obligación alimentar a una familia completa que había decidido instalarse en mi casa sin invitación. Como si mis 70 años me hubieran convertido automáticamente en la cocinera oficial de personas que eran perfectamente capaces de preparar su propia comida. Pero me levanté y comencé a cocinar. No porque fuera mi deber, sino porque necesitaba mantener las apariencias mientras mi mente trabajaba en otros planes. Mientras batía huevos y calentaba la sartén, escuchaba a Marcela explicarle a Hugo cómo pensaba redistribuir los muebles de la casa para que ellos estuvieran más cómodos. El escritorio de Roberto puede ir al garaje, decía, como si los recuerdos de mi esposo fueran objetos estorbosos que había que almacenar. Ese espacio puede ser perfecto para poner una mesa de juego para los niños. Y la máquina de coser de mamá ya no la usa, así que podemos venderla y comprar una televisión más grande para la sala. La máquina de coser que había usado para hacer la ropa de Marcela cuando era pequeña. La máquina con la que había cosido cortinas para cada casa donde habíamos vivido, manteles para cada Navidad, disfraces para cada obra de teatro escolar. La máquina que representaba años de creatividad, de noches creando belleza con mis propias manos, de la satisfacción de hacer algo útil y hermoso al mismo tiempo. Pero para Marcela era solo un objeto viejo que ocupaba espacio valioso que podía ser monetizado para comprar entretenimiento. Mientras servía el desayuno que nadie me agradeció, mi teléfono vibró con un mensaje de Ángela. ¿Vienes hoy a la caminata en el parque? Rosa trajo noticias jugosas sobre el nuevo instructor de baile. Respondí rápidamente. Ahí estaré. Necesito aire fresco. ¿Con quién estás hablando?, preguntó Marcela, con esa curiosidad invasiva que había desarrollado hacia todo lo que yo hacía. Con Ángela. Vamos a caminar en el parque esta mañana. Ay, mamá, no creo que sea buena idea que andes sola por ahí a tu edad. Mejor quédate en casa con nosotros. Podemos ver una película juntos, como una familia. Como una familia. Como si el concepto de familia incluyera mantener a la matriarca bajo vigilancia domiciliaria, para asegurar que no tuviera vida propia más allá de sus funciones como proveedora económica y doméstica. Tengo 70 años, Marcela, no 70 meses, respondí,
con más firmeza de la que había mostrado desde que llegaron. Puedo caminar perfectamente sola. Hugo levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la mañana. Aurora, Marcela tiene razón. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída, un mareo, un problema del corazón. Es mejor que te quedes donde podemos cuidarte. Cuidarme. Como si fuera una paciente terminal en lugar de una mujer saludable que había pasado su último chequeo médico con mejores resultados que personas 30 años menores. Como si el acto de caminar por un parque público fuera una actividad extrema comparable con el montañismo o el paracaidismo. Pero en ese momento, mirando sus caras de preocupación fingida, entendí lo que realmente estaba pasando. No se trataba de mi seguridad. Se trataba de control. Se trataba de asegurar que yo no tuviera conversaciones con amigas que podrían darme perspectivas sobre mi situación. Se trataba de mantenerme aislada, dependiente, sin opciones más allá de la realidad que ellos habían construido para mí. Era una prisión dorada, disfrazada de amor familiar. Terminé mi café en silencio, mientras ellos discutían qué programa de televisión verían durante la mañana, usando mi televisión, en mi sala, gastando mi electricidad, planeando mi dinero como si fuera suyo. Y en ese silencio, tomé la decisión más importante de mis 70 años. No me convertiría en la sombra de mi propia vida. Salí a caminar esa mañana a pesar de las protestas de Marcela, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. En el parque, rodeada de mis amigas, recuperé algo que había comenzado a perder en mi propia casa, la sensación de ser Aurora López, no solo la madre de Marcela o la proveedora de una familia que había decidido que mi función en la vida era servirle sin preguntas. «Se nota que algo te está molestando», me dijo Ángela mientras caminábamos por el sendero que rodeaba el lago artificial. «Tienes esa cara que ponías cuando Marcela era adolescente y llegaba tarde a casa». Era imposible esconder algo de Ángela. Llevábamos siendo amigas desde que nuestros hijos estaban en primaria, habíamos sobrevivido juntas a divorcios, enfermedades, crisis económicas y la menopausia. Ella conocía mis expresiones mejor que yo misma. «Marcela se mudó a mi casa», le dije, tratando de sonar casual. «Con Hugo y los niños. Dicen que es temporal, pero ya empezaron a reorganizar mis muebles». Rosalba, que caminaba a mi otro lado, se detuvo en seco. «¿Se mudaron sin preguntarte?» «Bueno, no exactamente. Marcela dice que como heredé la casa y el dinero de Roberto, es lógico que los mantenga ahora que Hugo renunció a su trabajo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Mis 3 amigas se miraron entre sí con esa expresión que las mujeres de nuestra edad habíamos perfeccionado, la mirada que decía «aquí hay gato encerrado» sin necesidad de palabras. «Aurora», me dijo Marta con esa voz suave que usaba cuando tenía que decir algo difícil, «¿tú quisiste que se mudaran?» La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. ¿Había querido? Parte de mí había extrañado tener niños corriendo por la casa, voces llenando el silencio que Roberto había dejado. Pero otra parte, la parte que había comenzado a hablar más fuerte los últimos días, sabía que extrañar a los nietos no era lo mismo que querer mantener a una familia completa que había decidido que trabajar era opcional. «No estoy segura de lo que quiero», admití. «Pero estoy muy segura de lo que no quiero. No quiero ser tratada como una empleada en mi propia casa. No quiero que me digan que a mi edad ya no necesito privacidad. No quiero que vendan mis cosas sin preguntarme». «¿Están vendiendo tus cosas?» La voz de Ángela subió una octava, como siempre hacía cuando algo la indignaba genuinamente. «Marcela quiere vender mi máquina de coser para comprar una televisión más grande. Y ayer Hugo me preguntó si realmente necesito 2 autos, porque el de Roberto está desperdiciándose en el garaje». El auto de Roberto. Su Chevrolet azul del 2018 que había cuidado como si fuera un bebé, lavándolo cada domingo, revisando el aceite religiosamente, hablándole como si fuera una mascota. «Este carro nos va a durar hasta que seamos muy viejitos», Aurora me había dicho el último día que lo manejó, sin saber que tenía menos de 2 meses de vida por delante. «Ay, mija», suspiró Rosalba, «esos muchachos te están viendo como si fueras un cajero automático con patas». Era cruel, pero era cierto. En los 3 días que llevaban viviendo conmigo, no había recibido ni un solo gracias genuino. Solo listas de cosas que necesitaban, quejas sobre lo que no tenía, sugerencias sobre cómo podía mejorar su comodidad gastando mi dinero. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó Marta. «No lo sé», mentí. Porque sí sabía.
O al menos, estaba comenzando a saberlo. Durante la caminata, mientras mis amigas me contaban sobre sus clases de baile, sus viajes planeados, sus proyectos personales, había comenzado a formar un plan. No un plan de venganza, sino un plan de recuperación. Un plan para recuperar mi casa, mi dinero, mi vida y mi dignidad. Regresé a casa 3 horas después, sintiéndome más fuerte y más clara sobre lo que tenía que hacer. Pero la escena que me esperaba en la sala me confirmó que no había tiempo que perder. Hugo estaba hablando por teléfono con alguien, y por el tono de su voz y las palabras que alcancé a escuchar, estaba organizando una fiesta. Sí, tenemos casa grande, piscina, todo lo que necesitas para un buen party. El sábado está perfecto. Una fiesta. En mi casa. Sin preguntarme. Marcela estaba en la cocina, revisando papeles que había sacado de mi escritorio personal. Eran mis estados de cuenta bancarios, mis documentos de seguro, mis papeles de la herencia. Todo lo que consideraba privado estaba esparcido sobre la mesa de la cocina como si fuera de dominio público. «Mamá, llegaste justo a tiempo», me dijo sin levantar la vista de mis documentos. «Estuve revisando tus finanzas y creo que estás gastando demasiado dinero en cosas innecesarias». Cosas innecesarias. Como mi seguro de vida, mis medicinas, mi membresía del gimnasio donde iba 3 veces por semana desde hacía 5 años. Por ejemplo, continuó, señalando una línea en mi estado de cuenta, ¿por qué sigues pagando el plan de teléfono más caro? Con tu edad, no necesitas tanto internet. Y esta cantidad que gastas en el salón de belleza cada mes es ridícula. Yo puedo cortarte el cabello en casa. Mi salón de belleza. El lugar donde me sentía como una reina cada 2 semanas, donde María me lavaba el cabello con productos que olían a flores, donde me hacía manicure mientras yo leía revistas y me olvidaba por 2 horas de todas las responsabilidades del mundo. El lugar donde había conocido a algunas de mis mejores amigas, donde había llorado por Roberto y donde había comenzado a sanar. Pero para Marcela era un gasto ridículo, porque una mujer de 70 años no tenía derecho a sentirse hermosa. También, agregó, pasando a otra página, creo que deberías cancelar tu membresía del gimnasio. A tu edad, el ejercicio puede ser peligroso. Es mejor que camines aquí en la casa, en el patio. Mi gimnasio. Donde había recuperado la fuerza en las piernas después de la operación de la cadera. Donde había conocido a otras mujeres que, como yo, habían decidido que envejecer no significaba rendirse. Donde me sentía poderosa y capaz cada vez que completaba una rutina que mujeres de 40 años no podían hacer. Pero para Marcela era peligroso, porque una mujer de mi edad debería conformarse con el patio de su casa como área de ejercicio. Y esta tarjeta de crédito que usas para tus viajes con las amigas, siguió, como si fuera una auditora fiscal revisando fraudes, realmente no es necesaria. Con nosotros aquí, ya no vas a estar sola, así que no necesitas salir tanto. Mis viajes. Los fines de semana en la playa con Ángela, las excursiones a pueblos cercanos con el grupo de amigas, las escapadas de 2 días que habían comenzado a llenar el vacío que Roberto había dejado. Viajes modestos, económicos, pero que me hacían sentir libre y aventurera. Pero para Marcela eran innecesarios, porque mi función ahora era estar disponible para ellos las 24 horas del día. Mira, mamá, me dijo con esa paciencia condescendiente que usaba cuando creía que me estaba haciendo un favor. Entiendo que cambiar de estilo de vida puede ser difícil, pero tienes que ser realista. Ahora tienes una familia que mantener. Hugo y yo somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Los niños necesitan oportunidades, educación, experiencias. Tu dinero puede darles un futuro mejor. Un futuro mejor. Como si mi futuro ya no importara. Como si los 20 o 30 años que me quedaban de vida fueran solo un tiempo de espera hasta que pudiera transferir oficialmente todos mis recursos a la siguiente generación. Además, agregó, y en su voz había un tono que no me gustó nada, a tu edad, tener tanto dinero en el banco es casi irresponsable. Cualquier cosa puede pasarte. Un accidente, una enfermedad, problemas de memoria. Es mejor que el dinero esté en manos de alguien que pueda manejarlo apropiadamente. Problemas de memoria. La amenaza sutil pero clara, si no cooperaba voluntariamente, encontrarían la manera de hacerme parecer incapaz de manejar mis propios asuntos. En ese momento, mientras veía a mi hija planear mi vida financiera sin incluirme en la conversación, entendí que esto no era solo sobre dinero. Era sobre poder. Era sobre control.
Era sobre reducirme a una función, la proveedora económica de decisiones que otros tomarían por mí. Era sobre borrar a Aurora López para dejar solo a la madre de Marcela, la abuela de Rubens y Marta, la que había sido esposa de Roberto. Como si yo no fuera una persona completa con deseos, planes y derechos propios. Esa noche, después de cocinar la cena que nadie agradeció, limpiar los platos que nadie ofreció lavar y escuchar los planes de Hugo para la fiesta del sábado que nadie me había consultado, me fui a mi improvisado dormitorio en el sofá de la sala. Pero no para dormir. Para planear. Porque había llegado el momento de recordarles quién era realmente Aurora López. El momento que me rompió por completo llegó el viernes por la mañana, cuando regresé temprano de mi cita médica y encontré a Marcela en mi habitación, la que había sido mía y de Roberto, empacando mis cosas en cajas de cartón como si fuera basura que había que almacenar en el sótano. No eran solo mis vestidos o mis zapatos. Eran las cartas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo, las fotos de nuestros viajes, el perfume que había sido su último regalo de cumpleaños. Todo lo que conectaba mi presente con los 15 años más felices de mi vida estaba siendo empacado como si fueran objetos sin valor, recuerdos estorbosos que había que quitar del camino para hacer espacio a la nueva vida que ellos habían diseñado para mí. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, aunque la respuesta era obvia y dolorosa. «Ay, mamá, me asustaste», dijo Marcela sin dejar de doblar mi ropa. «El doctor dijo que ibas a tardar toda la mañana. Estoy organizando el closet para que tengamos más espacio. Estas cosas tuyas pueden ir perfectamente al cuarto de servicio». El cuarto de servicio. El pequeño cuarto junto a la lavandería donde guardábamos las herramientas de jardinería y los productos de limpieza. Ese era el lugar que Marcela había designado para los recuerdos de mi matrimonio, para las evidencias de que Aurora López había tenido una vida completa antes de convertirse en su madre. «Y encontré esto», continuó, levantando una caja pequeña que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba las joyas que Roberto me había regalado a lo largo de los años. No eran piezas costosas, pero cada una tenía una historia, un momento especial, una promesa cumplida. «Honestamente, mamá, no entiendo por qué guardas estas cosas. Son joyas baratas, sin valor real. Sería mejor venderlas y usar ese dinero para algo útil». Sin valor real. Como si el valor de las cosas se midiera solo en dólares y centavos. Como si los aretes que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario no tuvieran valor porque no eran de oro de 24 quilates. Como si el anillo que había pertenecido a su madre no importara porque no tenía diamantes reales. «Devuélveme eso», dije, extendiendo la mano hacia la caja. «Mamá, tranquila. No me las voy a robar. Solo digo que podría ser más práctica con estas cosas». «Mira este collar», dijo, sacando el que Roberto me había dado el día que cumplimos 10 años de casados. «Está todo opaco. Ni siquiera te queda bien ya». Ni siquiera me quedaba bien ya. Como si mi edad hubiera cancelado automáticamente mi derecho a usar joyas, a sentirme atractiva, a conservar símbolos tangibles del amor que había tenido la suerte de vivir. Pero lo que realmente me devastó no fue lo que estaba haciendo, sino lo que encontré después. En una de las cajas ya selladas, vi sobresaliendo una esquina de papel que reconocí inmediatamente. Era una de las cartas que Roberto me escribía cada aniversario, diciéndome todo lo que significaba para él, recordándome todos los momentos especiales que habíamos compartido. «¿También empacaste las cartas?», pregunté, y por primera vez en días, mi voz tembló. «Ay, mamá, esos papeles viejos solo juntan polvo. Además, ¿ya para qué las quieres? Roberto ya no está, y tú tienes que enfocarte en el presente, en nosotros». En nosotros. Como si el amor que había compartido con Roberto fuera competencia desleal con el amor que debía sentir por mi familia. Como si recordar a mi esposo fuera una traición a mi obligación de dedicar toda mi energía emocional y financiera a mantener cómoda a una familia que había decidido que trabajar era opcional. En ese momento, algo dentro de mí se quebró de una manera que no tenía reparación. No fue rabia, aunque la rabia vino después. Fue una tristeza tan profunda que sentí como si me estuviera ahogando en mi propia casa, en mi propia vida, en la realidad que otros habían construido para mí sin preguntarme si era la que yo quería. «¿Sabes qué, Marcela?», dije, con una calma que no sabía que tenía. «Tienes razón. A mi edad, ya no necesito tantas cosas». Vi cómo su cara se iluminó, creyendo que había ganado otra batalla en la guerra que estaba librando contra mi autonomía. «Exacto, mamá.
Vas a ver que vas a sentir más libre con menos cosas que te aten al pasado. Libre. Como si los recuerdos fueran cadenas. Como si amar a Roberto, incluso después de su muerte, fuera una prisión de la que necesitaba ser liberada. Salí de la habitación sin decir otra palabra y me dirigí a la cocina, donde Hugo estaba hablando por teléfono, confirmando los detalles de la fiesta que había organizado para el sábado. Cuando me vio, cubrió el teléfono con la mano. Aurora, necesito que vayas al supermercado y compres todo lo de esta lista, me dijo, extendiéndome un papel con al menos 20 artículos anotados. La fiesta es mañana y necesitamos que todo esté perfecto. La lista incluía alcohol caro, comida gourmet, decoraciones festivas. Todo sumaba fácilmente $500, dinero que yo tenía que gastar para una fiesta que yo no había autorizado, para personas que yo no conocía, en una casa que era mía pero donde aparentemente ya no tenía voz ni voto. ¿Y si no quiero hacer una fiesta en mi casa?, pregunté. Hugo me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Aurora, no seas antisocial. Es importante que los niños vean que su abuela es una persona sociable, que les gusta divertirse. Además, ya invité a todo el mundo. No puedes cancelar ahora. No puedes cancelar ahora. Como si la decisión hubiera sido mía en primer lugar. Como si yo hubiera participado en la planificación de un evento que iba a tomar lugar en mi propia casa. Y otra cosa, agregó, volviendo a su tono de jefe dándome instrucciones. El lunes tenemos cita en el banco. Marcela y yo pensamos que es hora de que me agregues como cotitular de tu cuenta principal. Para emergencias. Por supuesto. Por supuesto. La palabra mágica que convertía cualquier abuso en un favor que me estaban haciendo. Como si darle acceso total a mi dinero fuera una precaución médica sensata en lugar de un robo legalizado. Ese día, mientras caminaba por los pasillos del supermercado comprando provisiones para una fiesta que no quería, en una casa que ya no sentía mía, para personas que ni siquiera me conocían, tomé la decisión más importante de mis 70 años. Ya no iba a esperar a que las cosas empeoraran. Ya no iba a confiar en que Marcela y Hugo desarrollaran repentinamente respeto por mí o consideración por mis sentimientos. Ya no iba a actuar como si fuera una invitada agradecida en mi propia vida. Esa noche, después de cocinar la cena que nadie agradeció y limpiar la cocina que nadie ofreció limpiar, me senté en el sofá de la sala donde ahora dormía y saqué mi teléfono. No para revisar mensajes o ver videos. Para hacer llamadas que había estado posponiendo durante días por una lealtad familiar que claramente no era recíproca. La primera llamada fue a mi abogada, licenciada Patricia Morales, quien había manejado todos los papeles de la herencia de Roberto. Le expliqué la situación con la calma de alguien que había tomado una decisión y ya no tenía dudas. Aurora, me dijo después de escuchar toda la historia, legalmente, ellos no tienen ningún derecho sobre tu dinero o tu propiedad. Pero entiendo que es complicado cuando es familia. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero proteger mis bienes, le dije. Y quiero que entiendan que Aurora López no es un banco con patas al que pueden acceder sin límites. La segunda llamada fue a Ángela. No para quejarme o buscar compasión, sino para pedirle el favor más grande que le había pedido a una amiga en toda mi vida. Necesito un lugar donde quedarme por unos días, le dije. Y necesito que mañana en la mañana me ayudes a mover algunas cosas importantes. ¿Qué está pasando, Aurora? Estoy recuperando mi vida, le respondí. Y va a doler, pero va a valer la pena. La tercera llamada fue a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. Porque había llegado el momento de tomar decisiones que nadie más que yo tenía derecho a tomar. Esa noche, mientras escuchaba a Marcela y Hugo hacer planes para gastar mi dinero en la fiesta del día siguiente, yo hice planes para recuperar mi dignidad. Y por primera vez en semanas, pude dormir en paz. El sábado amaneció con el sonido de Hugo moviendo muebles y Marcela gritando instrucciones como si fuera la coordinadora de eventos de un hotel de 5 estrellas. Yo me levanté del sofá a las 6 de la mañana, no porque quisiera ayudar con los preparativos de una fiesta que no había autorizado, sino porque tenía mis propios planes para ese día. Mientras ellos estaban ocupados transformando mi sala en un salón de fiestas, yo me duché, me vestí con mi mejor conjunto y salí de la casa sin decir una palabra. Tenía 3 citas importantes, una en el banco, otra en la notaría y la tercera en un lugar que iba a cambiar todo. En el banco, la gerente me recibió con la sonrisa profesional de alguien que maneja cuentas considerables. Señora López, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Quiero hacer algunos cambios en mi cuenta, le dije,
con la claridad de alguien que había pasado toda la noche ensayando exactamente qué iba a decir. Primero, quiero cambiar todas mis contraseñas y códigos de acceso. Segundo, quiero que se requiera mi presencia física para cualquier transacción mayor a $500. Y tercero, quiero establecer una cuenta separada donde voy a transferir una cantidad considerable de mis ahorros. La gerente tomó notas mientras yo hablaba, sin hacer preguntas innecesarias. Había manejado suficientes casos de personas mayores, protegiendo sus bienes como para entender inmediatamente de qué se trataba esto. ¿Va a necesitar notificaciones especiales sobre intentos de acceso no autorizados?, me preguntó. Sí. Y quiero que cualquier solicitud para agregar cotitulares o beneficiarios requiera una cita previa conmigo, sola, sin acompañantes. Salí del banco sintiéndome como si hubiera recuperado algo fundamental, el control sobre mi propio dinero. Por primera vez en semanas, Aurora López tenía las llaves de su propia vida financiera. La segunda parada fue en la notaría de la licenciada Morales. Había preparado documentos que necesitaba firmar urgentemente. Aurora, me dijo mientras revisábamos los papeles, estos documentos van a proteger tus bienes, pero también van a dejar muy claro cuáles son tus intenciones. ¿Estás segura de que quieres proceder? Licenciada, le respondí, tengo 70 años. He criado hijos, he enterrado a un esposo, he sobrevivido a crisis económicas y he manejado mis propios asuntos durante décadas. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé cada documento con la determinación de alguien que había decidido que era mejor ser considerada una mala madre que seguir siendo una buena víctima. La tercera parada fue la más importante, la oficina de bienes raíces donde me esperaba el agente más recomendado de la ciudad. Señora López, me dijo señor Hernández después de revisar los documentos de mi propiedad, esta es una casa excelente, en una zona muy cotizada. Con el mercado actual, podríamos obtener un precio muy atractivo. ¿Qué tan rápido podría concretarse la venta?, pregunté. Con una propiedad de estas características, calculo que en 30 días podríamos tener todo listo. Menos si aparece el comprador correcto. Perfecto. Quiero que publique el anuncio el lunes. Regresé a casa a las 3 de la tarde, justo cuando la fiesta estaba comenzando. El jardín que Roberto había cuidado con tanto amor estaba lleno de personas que no conocía, bebiendo alcohol que yo había pagado, comiendo comida que yo había comprado, celebrando en una casa que aparentemente ya no me pertenecía en términos prácticos. Marcela me interceptó en la puerta, vestida con un vestido nuevo que claramente había comprado con mi tarjeta de crédito. Mamá. Justo a tiempo. Ven, quiero presentarte con los amigos de Hugo. Te van a encantar. Los amigos de Hugo resultaron ser una colección de hombres desempleados con historias elaboradas sobre negocios que estaban a punto de despegar y mujeres que hablaban de sus planes para emprender sin especificar exactamente en qué. Era como una convención de personas que habían convertido el evitar responsabilidades en un estilo de vida. Aurora, me gritó Hugo desde la parrilla, donde estaba cocinando carnes que costaban más por kilo de lo que yo gastaba en comida en una semana. Ven a conocer a mis amigos. Les estaba contando que eres la abuela más cool del mundo, que nos dejaste mudarnos y que nos estás ayudando a empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si yo fuera una fundación de caridad dedicada a financiar los nuevos comienzos de adultos capaces que habían decidido que sus responsabilidades podían ser transferidas a sus familiares mayores. Y también les estaba contando, continuó Hugo, con esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar, sobre el dinero que heredaste. Es increíble cómo a veces la vida te pone oportunidades en el camino. Oportunidades. Como si la muerte de Roberto hubiera sido una oportunidad financiera en lugar de la pérdida más dolorosa de mi vida. Uno de los amigos de Hugo, un hombre de unos 40 años con aspecto de no haber trabajado un día honesto en su vida, se acercó a mí con una sonrisa que no me gustó nada. Señora Aurora, Hugo me estaba contando sobre su herencia. Yo tengo un negocio de importaciones que está creciendo muy rápido. Si le interesa invertir, podríamos hacer muy buenas ganancias juntos. Invertir. La palabra mágica que convertía el robo en una oportunidad de negocio. Como si mi dinero fuera capital de riesgo disponible para financiar los esquemas dudosos de los amigos de mi yerno. Gracias, le dije con la sonrisa más falsa que pude conseguir, pero no me interesan las inversiones en este momento. Vi cómo Hugo y Marcela intercambiaron una mirada de preocupación. Claramente, habían esperado que yo fuera más receptiva a las oportunidades que sus amigos tenían para ofrecerme.
La fiesta continuó hasta muy tarde, con música alta que molestaba a los vecinos, conversaciones sobre dinero fácil y planes grandiosos que nunca se materializarían, y una cantidad obscena de alcohol que desaparecía como si fuera agua. Cerca de la medianoche, cuando finalmente se fueron los últimos invitados, me senté en mi cocina rodeada de platos sucios, botellas vacías y restos de comida. Hugo estaba demasiado borracho para ayudar con la limpieza. Marcela había desaparecido en nuestra habitación alegando que tenía dolor de cabeza, y los niños estaban dormidos después de una noche de azúcar y estimulación excesiva. Mientras lavaba platos que no había ensuciado, limpiaba manchas que no había hecho y recogía basura de personas que ni siquiera me habían dado las gracias por la hospitalidad, mi teléfono vibró con un mensaje de Ángela. ¿Cómo estuvo tu día de diligencias importantes? Todo salió como esperabas. Todo salió perfecto, respondí. Mañana empieza una nueva vida. ¿Necesitas que vaya por ti temprano? Sí. A las 8 en punto. Y trae tu camioneta grande. Esa noche, por última vez, me acosté en el sofá de mi propia sala, rodeada de los restos de una fiesta que había pagado pero no había disfrutado, en una casa que era mía pero donde ya no era bienvenida. Pero esta vez, no me sentí triste ni derrotada. Me sentí como alguien que había plantado semillas en secreto y estaba esperando a que germinaran. Al día siguiente, cuando Marcela y Hugo despertaran con resaca en mi cama, usando mis sábanas, en mi habitación, iban a descubrir que Aurora López había dejado de ser la abuela complaciente que creían conocer. Iban a conocer a la mujer que yo había sido antes de convertirme en madre, antes de convertirme en esposa, antes de convertirme en la proveedora incondicional de sueños ajenos. Iban a conocer a Aurora López. Y no les iba a gustar nada lo que iban a ver. El domingo a las 8 en punto, el sonido del claxon de la camioneta de Ángela rompió el silencio de la mañana. Marcela y Hugo seguían durmiendo profundamente, pagando el precio de una noche de excesos que yo había financiado. Los niños estaban en el cuarto de Roberto, rodeados de juguetes nuevos que habían aparecido mágicamente durante la fiesta, comprados con mi dinero por adultos que habían decidido que comprar el cariño de los niños era más fácil que ganárselo con tiempo y atención. Abrí la puerta antes de que Ángela tocara el timbre. Había estado despierta desde las 5 de la mañana, preparando las cosas que realmente importaban. Los documentos de Roberto, mis joyas importantes, la ropa que necesitaría para los próximos días, y una caja pequeña con las fotografías que Marcela había considerado basura sentimental. ¿Lista para la operación rescate?, me preguntó Ángela con una sonrisa cómplice. Más que lista, le respondí, cargando la primera caja hacia la camioneta. No llevamos muchas cosas. Solo lo esencial, lo irreemplazable, lo que conectaba mi presente con mi pasado de una manera que nadie más que yo podía entender. El resto lo podían quedárselo. Los muebles, los electrodomésticos, las decoraciones, todo era reemplazable. Mi dignidad no. Mientras cargábamos la última caja, escuché pasos en la escalera. Marcela apareció en la puerta, despeinada y confundida, con esa cara de resaca que hacía que se viera exactamente como la adolescente irresponsable que había sido 20 años atrás. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes cajas?» «Me voy», le dije, con la misma naturalidad con la que habría dicho voy al supermercado. «¿Cómo que te vas? ¿A dónde?» «A casa de Ángela. Por unos días». Marcela miró las cajas, luego a Ángela, luego a mí, como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Pero mamá, no puedes irte. Nosotros vivimos aquí ahora. Los niños se van a confundir. Además, necesitamos que nos ayudes con los gastos de la casa. Necesitamos que nos ayudes». Como si fuera una empleada que había decidido renunciar sin dar 2 semanas de aviso. «Marcela», le dije, usando el tono que había perfeccionado durante 35 años de ser su madre, «esta conversación la vamos a tener, pero no va a ser ahorita que tienes resaca y no puedes pensar con claridad. Cuando estés sobria, podemos hablar como adultos». «Pero mamá», gritó, y por primera vez en días, había pánico real en su voz. «No puedes irte así nada más. Somos tu familia». «Exacto», le dije, subiendo a la camioneta de Ángela. «Y como somos familia, esta situación se puede arreglar. Pero se va a arreglar en mis términos, no en los suyos». Mientras nos alejábamos de mi casa,
Vi por el espejo lateral como Marcela se quedaba parada en la puerta, todavía en pijama, con una expresión que no había visto desde que era niña y hacía algo malo, la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. La casa de Ángela se sintió como un santuario. Era más pequeña que la mía, pero tenía algo que mi casa había perdido desde que llegaron Marcela y Hugo: paz. Nadie me gritaba órdenes desde la cocina. Nadie me hacía listas de cosas que tenía que comprar. Nadie me trataba como si mi única función en la vida fuera proveer recursos financieros para decisiones que otros tomaban por mí. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Ángela mientras tomábamos café en su cocina. Libre, le respondí, y era la primera vez en semanas que esa palabra significaba algo real para mí. Mi teléfono comenzó a sonar a las 10 de la mañana. Marcela, por supuesto. No contesté. Volvió a sonar cada 15 minutos durante las siguientes 2 horas. Mensajes de texto llegaban constantemente. Mamá, contesta por favor. Necesitamos hablar. Los niños te están preguntando. Hugo dice que esto es ridículo. A las 12, el teléfono sonó con un número que no reconocí. Era Hugo. Aurora, ¿qué diablos estás haciendo? Marcela está llorando, los niños están confundidos, y tú te largas como si fuéramos extraños. Hugo, le dije, con la calma de alguien que había ensayado exactamente qué iba a decir. Ustedes tomaron la decisión de mudarse a mi casa sin preguntarme si yo quería que se mudaran. Tomaron la decisión de reorganizar mis cosas sin preguntarme si yo quería que las reorganizaran. Tomaron la decisión de hacer una fiesta en mi casa sin preguntarme si yo quería una fiesta. Tomaron la decisión de gastar mi dinero sin preguntarme si yo quería gastarlo. Ahora yo estoy tomando una decisión sin preguntarles a ustedes si les gusta. Así es como funcionan las decisiones unilaterales. Pero Aurora, seamos razonables. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, Hugo. Las familias se ayudan entre sí. No se explotan entre sí. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa tarde, mientras Ángela y yo paseábamos por el centro comercial como dos amigas normales haciendo cosas normales, mi teléfono, que había vuelto a encender, se llenó de mensajes cada vez más desesperados. Marcela había pasado de la confusión al enojo. Mamá, esto es ridículo. Regresa a casa inmediatamente. Luego del enojo a la manipulación, los niños no entienden por qué la abuela se fue. Rubens está llorando. Luego de la manipulación a las amenazas, si no regresas, vamos a tener que buscar otras opciones. Hugo tiene amigos que nos pueden ayudar. Luego de las amenazas a la súplica, mamá, por favor, podemos hablar y arreglar esto. Solo regresa. Pero el mensaje que más me confirmó que había tomado la decisión correcta llegó esa noche. Mamá, fui al banco para sacar dinero para la comida de los niños y no me dejaron acceder a tu cuenta. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue proteger lo que era mío. Lo que hice fue asegurarme de que mi dinero no pudiera ser gastado sin mi presencia y autorización. Lo que hice fue comportarme como cualquier adulto responsable se comportaría con sus finanzas personales. Pero para Marcela, era una traición. Porque ella había operado bajo la asunción de que mi dinero era automáticamente su dinero, disponible para sus necesidades y deseos sin restricciones ni supervisión. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Ángela, me llegó un mensaje de un número que no reconocía. Era una foto de los niños con caras tristes, con un texto que decía: los abuelos que aman a sus nietos no los abandonan. Abandono. Como si establecer límites saludables fuera lo mismo que abandono. Como si proteger mis recursos fuera lo mismo que no amar a mi familia. Pero en lugar de sentirme culpable, me sentí más determinada. Porque había reconocido la estrategia. Cuando la manipulación financiera no funcionaba, venía la manipulación emocional. Cuando las amenazas no funcionaban, venían las lágrimas de los nietos. Era el último recurso de personas que no tenían argumentos legítimos para sus demandas. Al día siguiente, lunes por la mañana, tenía una cita que había estado posponiendo durante días por la culpa y la presión familiar. Pero ya no había culpa. Ya no había presión. Solo había Aurora López, tomando las decisiones que tenía derecho a tomar sobre su propia vida. Y la primera de esas decisiones iba a cambiar todo. El lunes por la mañana,
Mientras Marcela y Hugo despertaban en mi casa enfrentando la realidad de que tendrían que comprar comida con su propio dinero por primera vez en semanas, yo estaba sentada en la oficina del señor Hernández, firmando los papeles que oficialmente ponían mi casa en venta. ¿Está completamente segura de esta decisión, señora López?, me preguntó el agente inmobiliario, no por dudar de mi capacidad mental, sino porque había manejado suficientes ventas familiares complicadas como para saber que esta iba a ser una de ellas. Señor Hernández, le respondí, esta casa representó 15 años felices con Roberto, pero ahora representa 3 semanas de humillación con mi propia familia. Es hora de crear nuevos recuerdos en un lugar donde nadie pueda confundir mi generosidad con su derecho a explotarme. Los papeles quedaron firmados a las 10 de la mañana. El anuncio estaría publicado esa misma tarde en todos los portales inmobiliarios de la ciudad. Mi casa, la casa donde Marcela había crecido pensando que podía regresar cuando quisiera vivir gratis, estaría oficialmente disponible para quien tuviera el dinero para comprarla. Mi segunda parada fue en el banco, donde tenía una cita con la gerente para revisar los movimientos de las últimas 24 horas en mi cuenta. Hubo 3 intentos de acceso no autorizado ayer por la noche, me informó, mostrándome un reporte que confirmaba lo que ya sabía. Alguien trató de usar una tarjeta vinculada a su cuenta en un cajero automático, pero el sistema bloqueó las transacciones automáticamente según las nuevas configuraciones de seguridad. Marcela había intentado sacar dinero 3 veces. Como si no hubiera entendido el mensaje o como si creyera que era un error del sistema que se podía resolver con persistencia. También, continuó la gerente, recibimos una llamada esta mañana de un hombre que se identificó como su yerno, preguntando sobre los requisitos para ser agregado como cotitular de su cuenta. Le informamos que necesitaría una cita con usted presente. Hugo, tratando de encontrar otra ruta de acceso a mi dinero. Como si fuera un problema técnico que se podía resolver con la estrategia correcta. Perfecto, le dije. Mantenga todas las medidas de seguridad activas, y quiero que me notifiquen inmediatamente cualquier intento adicional de acceso no autorizado. Mi tercera parada fue la más importante, la oficina de la licenciada Morales, donde íbamos a revisar los documentos que cambiarían legalmente la situación de mi familia. Aurora, me dijo mientras revisábamos los papeles, estos documentos van a dejar muy claro que tu casa y tu dinero son tuyos para disponer como consideres apropiado. Pero también van a generar reacciones fuertes en tu familia. Licenciada, le respondí, si mi familia reacciona mal porque ya no pueden tomar decisiones sobre mi dinero sin consultarme, entonces el problema no son los documentos. El problema es mi familia. Firmé cada papel con la determinación de alguien que había decidido que proteger su patrimonio no era egoísmo, sino responsabilidad. Regresé a casa de Ángela al mediodía, justo a tiempo para recibir la primera llamada de pánico real de Marcela. Mamá, ¿pusiste la casa en venta? Su voz era una mezcla de incredulidad y terror. Vi el anuncio en internet. Esto tiene que ser un error. No es un error, Marcela. Pero mamá, esa es nuestra casa. Ahí crecí. Los niños están viviendo ahí ahora. No puedes venderla. Nuestra casa. Como si el hecho de haber crecido ahí le diera derechos de propiedad automáticos. Como si mis 15 años pagando hipoteca con Roberto fueran menos importantes que sus 18 años viviendo ahí gratis. Marcela, le dije, tú y Hugo decidieron que podían mudarse sin preguntarme. Decidieron que podían reorganizar mis cosas sin preguntarme. Decidieron que podían gastar mi dinero sin preguntarme. Ahora yo decidí que puedo vender mi casa sin preguntarles. Pero esto es diferente. La casa es especial. Tiene recuerdos. Tienes razón. Tiene recuerdos. Recuerdos de cómo ustedes convirtieron mi hogar en un hotel gratis con servicio incluido. Recuerdos de cómo me trataron como empleada en mi propia casa. Recuerdos de cómo decidieron que Aurora López ya no tenía derecho a privacidad, dignidad o decisiones propias. El silencio del otro lado del teléfono era más elocuente que cualquier argumento. Mamá, dijo finalmente, y por primera vez en semanas, su voz sonaba como la de la niña que había sido, vulnerable y asustada. ¿Qué quieres que hagamos? Era la primera vez que me preguntaba qué quería yo. La primera vez que mi opinión parecía importar en una conversación sobre mi propia vida. Quiero que Hugo busque trabajo. Un trabajo real, con sueldo, con responsabilidades, con horarios. Quiero que ustedes alquilen su propio lugar para vivir, como hacen todos los adultos responsables.
Quiero que dejen de asumir que mi dinero es su dinero. Y quiero que me traten como a una persona con derechos propios, no como a un recurso disponible para su conveniencia. Pero mamá, eso va a tomar tiempo. Conseguir trabajo, ahorrar para el depósito de un apartamento. Marcela, tienes 35 años y Hugo tiene 38. No son recién graduados universitarios. Son adultos que tomaron la decisión de renunciar al trabajo y mudarse con una persona mayor esperando que los mantuviera indefinidamente. El tiempo que eso va a tomar es problema de ustedes, no mío. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Eso también es problema de ustedes. Yo estuve manteniendo una casa durante 50 años antes de que ustedes decidieran que era su responsabilidad. Estoy segura de que pueden encontrar una solución. Esa tarde, Hugo me llamó con un tono completamente diferente. Ya no era el yerno amigable que me daba instrucciones como si fuera mi jefe. Era alguien que había entendido que la situación había cambiado radicalmente. Aurora, necesitamos hablar como adultos. Perfecto. Hugo. Eso es exactamente lo que he estado esperando. Sé que las cosas se salieron de control. Tal vez no manejamos la situación de la mejor manera. Tal vez. Como si hubiera alguna duda sobre si convertir a una mujer de 70 años en empleada doméstica y financiera personal no remunerada fuera la manera correcta de manejar una situación. Pero vender la casa es extremo, ¿no crees? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, yo puedo buscar trabajo de medio tiempo. Y podemos ayudar más con los gastos de la casa. Y podemos darte más espacio, más privacidad. Medio tiempo. Como si el compromiso parcial con la responsabilidad fuera una concesión generosa. Como si trabajar medio tiempo fuera suficiente para mantener una familia de 4 personas. Hugo, le dije, el problema no es que necesiten contribuir más. El problema es que decidieron que yo tenía que contribuir todo. El problema no es que necesiten darme más espacio. El problema es que decidieron que yo no tenía derecho a ningún espacio. Este no es un problema que se arregla con ajustes menores. Este es un problema que se arregla con cambios fundamentales. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué podemos hacer para que no vendas la casa? Nada, le respondí. La casa ya está en venta. La decisión ya está tomada. Lo que pueden hacer es decidir cómo quieren que sea nuestra relación de ahora en adelante. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Ángela, recibí un mensaje de Marcela que me confirmó que habían entendido el mensaje. Mamá, Hugo salió a buscar trabajo hoy. Y estuvimos viendo apartamentos en renta. Podemos hablar mañana. Por primera vez en semanas, alguien de mi familia estaba tomando responsabilidad por su propia vida. Era un comienzo. La conversación que había estado esperando durante semanas finalmente llegó el martes por la tarde. Marcela me pidió que nos reuniéramos en un café neutral, no en casa de Ángela ni en mi casa, donde las emociones y los recuerdos pudieran interferir con lo que tenía que ser una conversación entre adultos sobre realidades adultas. Llegué 15 minutos temprano y elegí una mesa a la esquina, donde pudiéramos hablar sin que toda la cafetería escuchara lo que probablemente iba a ser una conversación difícil. Marcela llegó exactamente a tiempo, lo cual ya era una mejora. Durante las últimas semanas, había desarrollado la costumbre de llegar tarde a todo, como si mi tiempo no tuviera valor. Se veía diferente. Más pequeña, de alguna manera. Sin el maquillaje perfecto y la ropa nueva que había estado usando, sin la confianza de alguien que creía tener todas las cartas a su favor, se veía más como la hija que yo recordaba y menos como la extraña que había estado viviendo en mi casa. Mamá, empezó, y su voz tenía una humildad que no había escuchado en años. Primero quiero pedirte perdón. ¿Por qué específicamente?, le pregunté. Porque las disculpas genéricas eran fáciles de dar y fáciles de repetir. Quería saber si realmente entendía lo que había hecho mal. Por tratarte como si fueras nuestra empleada en lugar de nuestra madre. Por asumir que tu dinero era nuestro dinero. Por reorganizar tu casa sin preguntarte. Por hacer la fiesta sin tu permiso. Hizo una pausa y pude ver que realmente había estado pensando en esto. Por tratarte como si ya no fueras una persona completa con derechos propios. Era más de lo que había esperado escuchar. Reconocer el problema específico era el primer paso para no repetirlo. Continúa, le dije. Hugo encontró trabajo. Es temporal por ahora,
en una empresa de construcción, pero es trabajo real con sueldo real. Y encontramos un apartamento pequeño que podemos pagar con su sueldo y algunos ahorros que teníamos guardados. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Nos vamos a mudar el fin de semana. ¿Y los niños cómo se sienten con eso? Confundidos, pero también aliviados, creo. Las últimas semanas han estado muy tensas en la casa. Los niños sienten cuando los adultos están peleando, aunque no entiendan exactamente por qué. Tenía razón. Rubens y Marta habían estado más inquietos y demandantes de lo normal, reflejando la tensión que habían absorbido de un ambiente donde nadie estaba verdaderamente cómodo o en paz. Marcela, le dije, quiero que entiendas algo. Esto no es porque no los ame. Los amo. Amo a los niños, te amo a ti, incluso amo a Hugo a pesar de todo. Pero amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto o que abusen de tu generosidad. Lo sé, mamá. Lo entiendo ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado cuando me manipulaba. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Creo que cuando papá Roberto murió y te dejó todo ese dinero, nos deslumbró. No a ti. A nosotros. Empezamos a verte como una solución a nuestros problemas en lugar de como una persona. Era la observación más madura que había escuchado de ella en años. ¿Y ahora cómo me ves?, le pregunté. Como mi mamá. Como Aurora López. Como una mujer que merece respeto y que tiene derecho a vivir su propia vida. Se secó los ojos con una servilleta. Puedes perdonarme. Ya te perdoné, Marcela. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Significa que podemos construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en respeto mutuo. Eso significa que vas a cancelar la venta de la casa. La pregunta que había estado esperando. La prueba final de si realmente había entendido el mensaje o si solo estaba diciéndome lo que creía que quería escuchar. No, le dije. La casa se va a vender. Vi cómo su cara cambió, pasando por sorpresa, decepción y finalmente, aceptación. ¿Por qué? Si ya entendimos, si ya nos vamos a mudar, si Hugo ya tiene trabajo. Porque esa casa ya no representa lo que representaba antes. Para mí, ahora está llena de recuerdos de cómo me trataron durante las peores 3 semanas de mis últimos años. Para ustedes, representa un lugar al que pueden regresar cuando las cosas se pongan difíciles, una red de seguridad que los libera de tomar responsabilidad completa por sus propias vidas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? Voy a comprar un apartamento nuevo. Más pequeño, más moderno, más fácil de mantener. Un lugar que sea completamente mío, donde pueda crear nuevos recuerdos que no estén contaminados por el resentimiento o la manipulación. Marcela asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo que las consecuencias de las acciones no siempre se pueden deshacer con disculpas. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Los niños van a poder visitarte. Por supuesto que van a poder visitarme. Pero van a ser visitas. Visitas que se planean, que se respetan, que tienen principio y final. No van a ser invasiones que se convierten en residencias permanentes no invitadas. ¿Y si necesitamos ayuda? Si surge una emergencia real. Marcela, hay una diferencia entre una emergencia y una inconveniencia. Hay una diferencia entre ayuda temporal y mantenimiento permanente. Si hay una emergencia médica real, una crisis genuina, por supuesto que estaré ahí. Pero si se quedan sin trabajo otra vez, si deciden que no quieren pagar renta, si quieren hacer otro, nuevo comienzo, financiado por mí, la respuesta va a ser no. Se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro. ¿Cuándo fue que decidiste que ya no ibas a permitir esto?». Era una buena pregunta. Creo que fue cuando encontré a ti empacando las cartas de Roberto como si fueran basura. En ese momento entendí que para ustedes, yo no era Aurora López, la mujer que había tenido una vida completa antes de convertirse en su madre. Era solo un recurso disponible para hacer su vida más fácil. ¿Y ahora qué somos? Ahora, le dije, tomando su mano por primera vez en semanas, pueden volver a ser mi familia. Mi familia que respeta mis decisiones, que valora mi tiempo,
que entiende que tengo una vida propia. Mi familia que me visita porque quiere estar conmigo, no porque necesita algo de mí. Marcela apretó mi mano y sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa real. Gracias, mamá, por no dejar que te convirtiéramos en alguien que no eres. Cuando nos despedimos en el estacionamiento de la cafetería, no sentí tristeza ni enojo. Sentí algo que no había sentido en semanas: esperanza. Esperanza de que Aurora López podía seguir siendo Aurora López, incluso dentro de una familia que finalmente había aprendido a respetarla. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, un espacio moderno en el 10º piso de un edificio que tenía gimnasio, salón de fiestas y una vista espectacular de la ciudad. Era la primera mañana de sábado en meses que había despertado sin tener que cocinar para nadie más que para mí, sin tener que limpiar desastres que no había hecho, sin tener que revisar mi cuenta bancaria preguntándome qué nuevos gastos habían aparecido sin mi autorización. La venta de la casa se había concretado más rápido de lo esperado. Una pareja joven con 2 hijos se había enamorado del jardín que Roberto había cuidado con tanto amor y habían pagado el precio completo sin regatear. Al ver sus caras de felicidad cuando firmaron los papeles, entendí que había tomado la decisión correcta. Esa casa necesitaba una familia que la llenara de amor, no de resentimiento. Con el dinero de la venta, había comprado mi apartamento al contado, sin hipoteca, sin deudas, sin compromisos más allá de las expensas mensuales que podía pagar fácilmente con mi pensión. El resto lo había invertido en un fondo de retiro que me garantizaba tranquilidad económica para los próximos 20 años, por lo menos. Mi teléfono vibró con un mensaje del grupo de WhatsApp Amigas de Siempre. Ángela había enviado una foto desde su clase de natación, 70 años y nadando como sirena. Rosalba había respondido con un video desde el aeropuerto: rumbo a París con mi amor. La vida empieza a los 70. Marta había compartido fotos de su nueva casa, por fin mi propio espacio después del divorcio. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Escribí mi propia actualización: sábado perfecto en mi terraza nueva. A veces hay que perder una casa para encontrar un hogar. Las respuestas llegaron inmediatamente: corazones, felicitaciones, planes para celebrar juntas esa tarde. El timbre del intercomunicador interrumpió mi momento de paz. Era Marcela, con los niños, pidiendo permiso para subir. No habían venido sin avisar, como hacían antes. Habían llamado el día anterior para preguntar si podían visitarme, si tenía tiempo libre, si no era una molestia. «Abuela», gritaron Rubens y Marta cuando abrí la puerta, corriendo hacia mí con esa energía pura que solo tienen los niños felices. Pero esta vez no corrieron a revisar qué podían tocar o qué juguetes había para ellos. Corrieron a abrazarme. «¿Cómo están mis amores?», les pregunté, y realmente quería saber la respuesta. «Bien», respondió Rubens. «Papá nos llevó al parque nuevo cerca de nuestro apartamento. Y mamá me está enseñando a cocinar». «¿Y tú, princesa?», le pregunté a Marta. «Tengo mi propio cuarto», me dijo con orgullo. «Es pequeño, pero es solo mío. Y mamá dice que cuando crezca puedo pintarlo del color que quiera». Marcela entró detrás de ellos, cargando una bolsa con regalos caseros, cookies que había horneado con los niños, una tarjeta que Rubens había hecho en el colegio, un dibujo de Marta que me mostraba en mi nueva casa. «¿Cómo están las cosas?», le pregunté mientras preparaba café para nosotras y jugo para los niños. «Diferentes», me respondió, pero sonrió al decirlo. «Más difíciles en algunos aspectos, pero también más reales». Hugo trabajó toda la semana sin quejarse. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo en una oficina contable. Los niños están ayudando más con las tareas de la casa. ¿Y cómo se sienten con todo eso? Cansados a veces, pero también orgullosos. Es raro, pero hay algo satisfactorio en pagar nuestras propias cuentas, en tomar nuestras propias decisiones, en saber que podemos cuidarnos solos. Era exactamente lo que había esperado escuchar. No había nada más empoderador que la autosuficiencia, pero era una lección que no se podía enseñar con palabras. Tenía que vivirse. ¿Y Hugo cómo está con el trabajo? Al principio se quejaba mucho. Decía que el trabajo era duro, que el jefe era exigente, que el sueldo no era suficiente. Marcela se rió suavemente. Pero ayer me dijo que uno de sus compañeros le ofreció un proyecto extra para el fin de semana, algo que pueda hacer desde casa para ganar dinero adicional.
Está empezando a ver oportunidades en lugar de solo obstáculos. Los niños habían descubierto mi terraza y estaban fascinados con la vista de la ciudad desde el 10º piso. Los escuchaba comentar sobre los edificios, los carros que parecían juguetes desde esa altura, los aviones que pasaban por encima. Mamá, me dijo Marcela después de un rato, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por no permitir que te convirtiéramos en nuestra muleta emocional y financiera. Por obligarnos a crecer de verdad. Hizo una pausa, mirando a sus hijos jugando en mi terraza. Creo que nunca habíamos sido realmente adultos. Siempre había alguien que podía rescatarnos cuando tomábamos malas decisiones. ¿Y ahora? Ahora tenemos que rescatarnos nosotros mismos. Y resulta que podemos hacerlo. Era la conversación más madura que habíamos tenido jamás. No como madre e hija problemática, sino como dos mujeres adultas que habían aprendido a respetarse mutuamente. Pasamos la tarde completa juntas, pero esta vez fue diferente. Los niños jugaron con los juguetes que yo tenía específicamente para sus visitas, pero también ayudaron a preparar la merienda y a limpiar después. Marcela me contó sobre su trabajo, sus planes para el futuro, sus metas como madre trabajadora. Yo les conté sobre mis clases de aquaeróbicos, mi nuevo grupo de lectura, los planes de viaje que tenía con mis amigas. Cuando se fueron, cerca de las 6 de la tarde, me abrazaron con cariño genuino, no con la desesperación de quien no sabe cuándo va a volver a ver a la proveedora financiera. ¿Podemos venir el próximo sábado?, preguntó Rubens. Si llaman antes para confirmar que tengo tiempo libre, por supuesto, le respondí. ¿Y podemos quedarnos a dormir alguna vez?, preguntó Marta. Cuando su mamá considere que son suficientemente grandes para dormir fuera de casa, podemos planearlo. No era la abuela que decía sí a todo automáticamente. Era la abuela que establecía límites apropiados y mantenía expectativas realistas. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el atardecer sobre la ciudad, recibí un mensaje de Marcela. Gracias por una tarde perfecta. Los niños no han parado de hablar de lo bonito que está tu nuevo hogar. Mi nuevo hogar. No mi nueva casa. Mi nuevo hogar. Respondí. Gracias por educar a mis nietos para que sean visitantes respetuosos y no invasores pequeños. Su respuesta llegó inmediatamente. Ja ja ja, están aprendiendo de su abuela. Buenas noches, mamá. Te amo. Yo también te amo. Buenas noches. Apagué el teléfono y me quedé en la terraza un rato más, disfrutando del silencio voluntario, de la paz ganada, de la libertad que se siente cuando finalmente entiendes que tu valor no se mide por lo útil que eres para otros, sino por lo completa que te sientes contigo misma. A mis 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Amar a tu familia no significa sacrificar tu dignidad. Ser generosa no significa ser explotada. Y a veces, la mejor manera de salvar una relación es tener el valor de cambiarla completamente. Por fin, después de muchos años de cuidar a otros, era yo la que decidía a quién cuidar, cómo cuidar y cuándo cuidar. Por fin, era yo la que decidía cómo vivir mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Aurora López era exactamente quien quería ser.